Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Go Labs en su sexto episodio. Ya vamos 6 episodios en donde arrancamos con una gran temporada relacionada a la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros. De verdad le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo ahorita en directo y a todos los que probablemente nos van a ver en redes sociales, así que les agradecemos muchísimo. Mi nombre es Leonardo Garcés, soy el CEO Founder de Consultor Go y de una estrategia denominada Consultor Go Labs que busca potenciar los conocimientos de las personas, de los profesionales, de todos los que nos dedicamos a la gestión de riesgos, a la seguridad, a los sistemas de gestión, que somos líderes en muchas organizaciones llevando todas estas buenas prácticas, todos estos programas para que realmente en algún momento se logre, como lo hemos dicho siempre, reavivar el fuego de los sistemas de gestión, de la gestión de riesgos en Latinoamérica y por supuesto que la gestión de riesgos se logre democratizar literalmente en Latinoamérica y pues que obviamente logremos impactar con todo esto, pues que a muchos de nosotros nos gusta y que nos gusta compartir con ustedes. Bien, muchas gracias a todos, bienvenidos. Hoy, como siempre yo les cuento, ¿qué es el Go Labs? Go Labs es una estrategia en donde lo que nosotros hacemos es reunirnos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Todos los miércoles. Nos reunimos una hora, hablamos sobre lo que nos gusta, gestión de riesgos, sistemas de gestión y tecnología, y empezamos a debatir un rato, a traer invitados que están dispuestos a compartirnos 15, 20 minutos de su conocimiento y de su experiencia para que nosotros podamos potenciar estos conocimientos. Como nosotros siempre lo hemos dicho, Go Labs es una estrategia en donde nosotros lo que buscamos es que compartamos nuestro conocimiento, donde no hay egos, aquí nadie sabe más que nadie, nosotros no nos casamos con ninguna metodología, lo que nosotros somos estudiosos de los programas, de las normas, tenemos una experiencia interesante en el tema, nos hemos certificado con muchas organizaciones y lo que nos gusta es que vengamos aquí a construir, porque de eso se trata los Go Labs que realizamos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Entonces, le agradezco muchísimo a todas las personas que están acá y bueno, como siempre yo los voy a ir saludando, no voy a estar mirando la cámara aquí mucho porque voy a ir leyéndolos acá. Bien, hoy tenemos a nuestro equipo de Consultor Go que está ahí. Hoy Seguridad Estatal, gracias por estar siempre ahí. A José, que está ahí, a Luzma, a Haile Richard, no te conocíamos, pero bienvenido. Doris Lizarazo, gracias, una gran amiga, conocidos de hace mucho tiempo, maneja una operación muy interesante a nivel nacional e internacional, así que bienvenida Doris, qué bien. Mile Gordillo, que también está representando una marca muy interesante de Colombia, que maneja por ahí toda la estructura de los buses y demás, es muy chévere. Sergio Franco, bienvenido, espero que te guste nuestro Go Labs. A otra de las profesionales, Lari Martínez, y por supuesto a todos los que van a estar. A Juan Molina, gracias amigo, como siempre, por estar ahí muy pendiente de nosotros. Y hoy tenemos a una invitada súper especial. Hoy va a estar con nosotros la ingeniera Natalie Minota. Es una ingeniera que tiene una experiencia tremenda en lo que es la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministro. Como ustedes saben, este Go Labs que está en su sexto episodio, en esta temporada estamos hablando de la seguridad para la cadena de suministros, del transporte y logística de la vacuna del COVID, ¿ya? Entonces, hemos venido hablando desde el primer episodio de todas las buenas prácticas que podemos aplicar para el Go Labs, para la cadena de suministros, perdón, del COVID, de todas las buenas prácticas que los programas de seguridad nos dan a nosotros, como es un OEA, un BACS, un ISO 28, un CityPad, un Singapore Security, etcétera, todas las que ya hemos visto. Hemos hablado de cómo la tecnología también impacta de manera fuerte en esa cadena de suministros y luego empezamos a desfragmentar la gestión de riesgos para la cadena de suministros. Entendimos que era una cadena de suministros y por qué existen cadenas de suministro, cadenas de valor que realmente impactan en todos los negocios de las organizaciones. Y luego empezamos a validar cómo dentro de la gestión de riesgos empezamos a hablar de las amenazas, que fue nuestro cuarto episodio. Luego hablamos de las vulnerabilidades, que fue nuestro quinto episodio. Y hoy
vamos a terminar y a cerrar ese ciclo basado en la ISO 31000 metodológicamente y 31010, en donde hoy vamos a hablar de las consecuencias y como resultado el nivel de riesgo. Entonces, hoy Nata nos va a dar una charla muy interesante que hace referencia a todo esto y para hacerle un recorderis a todos de lo que veníamos hablando. Estábamos hablando, y ojo porque esto lo está viendo, tenemos invitados, ya han llegado invitados, tenemos invitados de Guatemala, de México, de Ecuador y de Perú, en donde estamos viendo que la cadena de suministros frente al transporte del COVID, de la vacuna del COVID y a esa logística, está en este momento sufriendo unos impactos o unas consecuencias bastante importantes frente a su cadena de suministros. Latinoamérica ya hemos detectado en varios países casos en donde ya han afectado la cadena robándose algunas medicinas, algunas vacunas. Ya hemos detectado cómo han tratado de contrabandear con este tipo de temas, pero también hemos evidenciado cómo están camuflando o están falsificando drogas en vacunas para el tema del COVID. Entonces, démonos cuenta que es un análisis tremendo. Ya vimos un caso particular en este momento, en donde definitivamente nosotros estamos evidenciando que en Latinoamérica definitivamente la cadena de suministro sigue siendo una cadena latente y una cadena bastante compleja frente al tema de la cadena de suministros. Entonces empezamos a analizar que teníamos que entender cómo literalmente esa cadena de suministros empezaba a gestionarse, que teníamos que mapearla, teníamos que dibujarla y empezar a entender esos eslabones de la cadena de suministros. Que nosotros les dijimos, no olviden que en Consultor Go Labs vamos a tener unos cursos muy interesantes de análisis de contexto y de cómo nosotros entendemos cómo es una cadena de suministros para que ustedes pues los miren. Pero luego entendíamos que metodológicamente teníamos que comprender ese contexto y entender que donde se desenvuelve esa cadena de suministros probablemente van a haber riesgos, ¿cierto? Pero metodológicamente y teniendo unas pautas conductuales, teníamos que saber cómo los gestionábamos. Entonces empezamos a entender que las amenazas, las fuentes de riesgo, los peligros, teníamos que derivarlos de ese contexto para poderlo entender. Concluíamos o tal vez de pronto colocábamos sobre la mesa para todos que definitivamente la gestión de riesgos es objetiva, no es subjetiva, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver que metodológicamente teníamos que detectar cuáles eran esas amenazas o fuentes de riesgo o peligros que podían transformarse o hacer que se suscitara un riesgo. Y que ese riesgo probablemente se podía suscitar dependiendo de qué tan vulnerable era yo en la cadena de suministros o qué tan débil era yo. Es decir, análisis de la amenaza y luego el análisis de la vulnerabilidad. Y ahí lo empezamos a entender. Pero hoy vamos a evidenciar, bueno, si un riesgo tiene una probabilidad, porque usted lo ha analizado cuando hace amenaza por vulnerabilidad es igual a la probabilidad. Esa probabilidad, por eso que vamos a analizar hoy qué es la consecuencia, cuál es ese NR que hemos venido, del que hemos venido hablando siempre. ¿Cuál es ese nivel de riesgo? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo yo lo mido? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, hoy Nata nos trae una charla muy chévere frente al tema de análisis de impactos de consecuencias. Nos va a compartir un poco de su experiencia, cómo lo ha visto en las empresas, cómo ella nos lo quiere, digamos que hacer comprender hoy a nosotros para que de pronto podamos potenciar aún más nuestros conocimientos. ¿Listo? Entonces, apreciada Natalie, bienvenida. De verdad te agradezco muchísimo. Hemos trabajado juntos mucho tiempo, hemos compartido proyectos, me has auditado, te he auditado, me has consultado, te he hecho consultoría, te he capacitado, me has capacitado, mejor dicho, hemos hecho un intercambio muy chévere de conocimientos, de información. Conozco de tu trabajo, conozco de la escuela de riesgos de la que vienes también. Y nada, bienvenida hoy, Nata. Me gustaría que para todos los que nos están viendo en este momento y que después nos van a ver, te presentaras, cuéntanos quién eres, qué haces y ya para darte vía a que puedas hacer tu presentación. Bueno, Leito, muchas gracias por esta invitación. Este espacio me parece muy nutritivo para todas las personas porque sin duda
en mi concepto personal, siento que el tema de los sistemas de gestión a veces es muy tabú y desafortunadamente no contamos con algún espacio o algún lugar o fuente donde podremos consultar alguna duda o alguna inquietud que uno tenga. Entonces este espacio me parece muy chévere, interesante porque de alguna forma nos complementa de cómo implementar sistemas de gestión, cómo tener en cuenta tips y bueno, diferentes escenarios que se han presentado, he visto los anteriores capítulos, muy chéveres, muy interesantes. Y pues nada, gracias, Leito. Bueno, me presento, soy Natalie Minota, soy ingeniera industrial. Actualmente pues soy auditora líder en 28, en VAX, en 9000. Se maneja el tema de SARLAB, SARDILAB. Ahorita estamos con el tema compliance también. Entonces, he estado en diferentes sectores, transportadoras, operadores logísticas, agentes de carga, patio de contenedores, servicios, centros educativos. Bueno, hemos estado en diferentes tipos de sectores que ha permitido, digamos, de alguna forma nutrir todo este conocimiento de parte y parte, ¿no? Porque no siempre que van las empresas va aprendiendo algo de cada empresa. Yo siempre digo, cada empresa es un mundo diferente. Ninguna es un reflejo ni una copia de otra, no. Cada una tiene su particularidad, su persona. Cada una es un mundo en donde el éxito de nuestro sistema de gestión es poder adaptarnos a ese mundo, sin importar el tamaño, ¿no? Obviamente el tamaño nos afecta, pero parte de nuestra competencia como sistemas de gestión es ser íntegro y ser adaptable a las diferentes situaciones. Entonces, digamos que eso nos ha permitido tener un conocimiento amplio de los diferentes sectores. Y pues nada, ahorita pues es como compartirles un poquito de eso que he vivido frente a la parte de gestión de riesgos. Hoy vamos a hablar el tema de consecuencias. Ya hemos visto análisis, qué nos puede pasar, cómo podemos identificar un riesgo, qué vulnerabilidades o qué cosas yo no hago y que permiten que esos riesgos se puedan materializar o se puedan volver un evento. La idea de hoy es como ya revisar o analizar qué me puede pasar, ya teniendo en cuenta todos esos factores, qué puede pasar. Entonces, obviamente siempre enfocándonos en el tema de cadena de suministro. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque recuerde que nosotros veníamos con la metodología de ISO 31000, ¿no? Y la ISO 31000 me dice, identifique el riesgo, analícelo y evalúelo. Parte del análisis es poder identificar qué me puede pasar. Si yo no hago ese control, si yo no hago esa visita, ese estudio, si yo no contemplo mi contexto, qué actores están ahí involucrados, que pueden ocasionarme en la empresa, en el desarrollo de mi operación, pues posiblemente voy a ser víctima de algún impacto o un evento, pues que obviamente no es algo deseado, ¿no? Porque generalmente esos eventos son negativos. Ahorita vamos a hablar porque hay varios tipos de eventos, pero por lo general, o los que uno suele resaltar son los que duelen. En logística se dice mucho de que haces 1000 operaciones y una no sale mal y por esa una muchas personas a veces lo recuerdan, ¿cierto? Algo así pasa acá. Tú puedes tener N riesgos, has identificado controles y se te materializó uno solito. Y con ese solito se puso ya en juego toda la conformación de la empresa, la continuidad de negocio. Entonces, fíjense que ningún riesgo es menos que otro y obviamente su impacto que pueda generar no lo deja de ser, ¿no? Entonces, esto está incluido en la metodología de la ISO 31000, es la parte del análisis. Aquí vamos a hacer algo entre análisis y evaluación. ¿Listo? Pero, ¿qué es una consecuencia? Una consecuencia es el resultado de un evento que me afecta a un objetivo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, yo tenía un objetivo que era transportar mis vacunas, ya que estamos hablando del tema de vacunas. ¿Y qué pasó? Un evento, no sé, el avión no pudo salir, mal clima. ¿Qué pasó? No pude transportar mi vacuna, afectó mi objetivo. El evento siempre va a estar relacionado a esa afectación de ese objetivo. Pero ¿qué pasa? No necesariamente
es una afectación negativa, también puede ser una afectación positiva, sino que uno normalmente en la gestión de riesgos contempla escenarios negativos, que no debería ser, pero por lo general se contemplan son los escenarios negativos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo que poner mi atención, es donde yo debo colocar controles, debo hacer algo, en palabras coloquiales. Con ese riesgo que tengo ahí latente, pues algo debo hacer, no debo hacerme loco. Entonces, por eso es que en la gestión de riesgos nosotros hablamos de eventos que nos afectan los objetivos. Un evento me puede generar varias consecuencias, es cierto. El hecho, digamos, ahorita tema pandemia. Una sola materialización, se materializó el riesgo biológico. ¿Cuántas consecuencias no ha traído este riesgo biológico? N. Estamos hablando de tema financiero, logístico, a nivel de trabajo, o sea, la forma de trabajar, o sea, N consecuencias. Y eso es lo que nos dice la norma. Fíjense que la norma ya nos hablaba de eso. Un evento me puede originar muchas consecuencias, un rango de consecuencias, ¿qué quiere decir? Muchas consecuencias, varias consecuencias. Y ya lo estamos viviendo. Desafortunadamente, pues porque creo que nadie, y creo que Leo siempre lo ha dicho en las consultorías y en las capacitaciones, creo que nadie, absolutamente nadie, tenía contemplado el riesgo pandemia en su matriz de riesgos. ¿Sí? Y este es un claro ejemplo. Una consecuencia también puede ser cierta o incierta. ¿Qué quiere decir eso? Que la puedo tener claramente definida como no. Entonces, el ejemplo más claro es el pandemia. Hay ciertas consecuencias que todavía tenemos idea de qué está pasando, pero todavía hay unas otras consecuencias que muy posiblemente no las hemos identificado o que si nos comparamos a mayo del año pasado eran inciertos. Teníamos una idea, pero es una idea vaga, pero realmente todo el tema era incierto. Eso es lo que es una consecuencia. Una consecuencia puede ser clara o no clara. ¿Sí? Y pues me puede generar un efecto positivo o negativo. ¿Sobre qué? Sobre mis objetivos. Porque también el tema de la gestión de riesgos debe estar correlacionado con nuestra política y nuestros objetivos. Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y de alguna manera, que es el análisis de contexto que en otros episodios se habló, yo debo tener en cuenta eso, porque de ahí van a salir unas metas, unos objetivos. Y la idea es que esta gestión de riesgos que ustedes hagan, sin importar la norma que quieran ejecutar en su empresa, estén relacionadas, porque si no, vamos a encontrar dos temas, dos caminos diferentes, que no es la idea. La idea es que la gestión de riesgo esté alineada a mi contexto, a mi política, a mi objetivo. Y con eso, cuando se llega a presentar un evento o la materialización de un riesgo, pues yo tenga claro cuál fue mi objetivo que me afectó o cuál fue ese proceso o política que me afectó, que me dolió. ¿Para qué? Para mejorar, para colocar controles, para fortalecerlos, porque muchas veces las empresas se vive el día a día, el apague incendios, como uno dice, pero dejamos de lado esa parte de planear, organizar, para dónde vamos. Ahora con el tema de pandemia hablamos mucho de la continuidad de negocio, cómo vamos a seguir. Entonces estamos, sin querer queriendo, todos ya estamos hablando en un plan de contingencia, ya estamos viviendo un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos un impacto, ya se materializó un riesgo. Y no solamente el tema biológico, sino que a raíz de ese tema biológico se materializaron otros más. Entonces, esto es algo que innatamente ya estamos hablando, todas las organizaciones y todas las empresas, solo que muy pocas personas lo enfocan en el rol que es. ¿Sí? Las consecuencias se pueden expresar cualitativa y cuantitativamente, es decir, la idea es que la consecuencia se vea reflejada en plata, en números, ¿sí? O también en cualidades. Las consecuencias en algún lado se deben reflejadas. Si nos enfocamos en la parte financiera, pues claro. Alguna vez hablábamos con una persona, no recuerdo bien el nombre, que era como experto en la parte de gestión de riesgos, y decía que la tendencia
o el deber ser de la gestión de riesgos de un sistema de gestión en las empresas es que a futuro, cuando se materialice, futuro cercano, ¿no? Cuando se materialice un riesgo, yo lo relacione en mi balance de fin de año, donde hago que gané, qué costos tuve en mis balances financieros, yo ahí tenga un ítem que me hable de materialización del riesgo. ¿Por qué? Porque fue algo que me afectó. Y obviamente es algo que me afecta cuantitativamente. Ese hecho de, no sé, tal vez que un robo una mercancía y no lo quiera, ¿cuánto costó adicional? Me afectó. Entonces, nosotros siempre debemos tener claro cuando se materializa un evento, qué pasó, analizarlo en plata y otros factores, que pueden ser personas o bueno, otros escenarios cualitativos, ¿vale? Luego dice, una consecuencia inicial me puede traer otras. El ejemplo más claro es el que estamos viviendo actualmente, pandemia. Un efecto de un contagio de un virus, todas las consecuencias que me trajo. Eso es lo que dice. Una consecuencia inicial me puede traer otras. Y pues fíjense que todo esto, ya cuando vemos la definición de la norma, es algo que ya manejamos, solo que pues no teníamos como el concepto técnico como tal. ¿Listo? Pero yo qué debo tener al momento de saber qué me puede pasar. Cuando yo estoy haciendo mi matriz de riesgos, ya tengo claro qué me puede pasar, qué hago, qué no hago. También debo definir qué me puede pasar, que es el impacto de lo que ya estamos hablando. Pero de ese impacto yo también tengo que contemplar diferentes aspectos que pues están implícitos. Aquí yo les doy un ejemplo de los generales, pero la idea es que ustedes se enfoquen en su cadena de suministro, porque estamos hablando de cadena de suministro. Entonces yo puedo colocar aspectos que de verdad me afecten a mi operación. Entonces, un ejemplo, aquí estamos hablando del aspecto operativo, legal, reputacional, financiero. ¿Qué quiere decir? Como en la cadena de suministro, la idea es que nosotros identifiquemos riesgos. Si se materializa ese riesgo, por ejemplo, en transporte internacional marítimo, y llega a pasar algo con el buque, a nivel de operaciones, ¿qué me puede pasar? Me afecta tiempos, generalmente me puede llevar a hacer un reproceso, hacer documentación extra o me genera extra costos. ¿Sí? Ese mismo riesgo que me puede afectar mi reputación. ¿Por qué? Porque ya no le cumplí en tiempos a mi cliente. Entonces mi cliente va a disminuir la confianza en mí, un ejemplo. ¿Sí? A nivel legal, si de pronto es una pérdida de contenedor, tendré que posiblemente afectar una póliza y eso me puede recurrir costos, ¿sí? O financiero, pues obviamente si ya estamos hablando que hay extras costos, pues me van a afectar la rentabilidad. Entonces fíjense que en un solo riesgo pueden haber muchos aspectos y muy seguramente van a haber más, porque hay personas que dependiendo del sistema de gestión o sin tener sistemas de gestión, contempla otros aspectos como ambientales, ¿sí? Administrativos. O sea, la idea es que ustedes cuando identifiquen ese impacto tengan en cuenta todos esos aspectos, porque en la medida que lo tengamos claro, se nos va a facilitar medir y cuantificar el evento, si llegara a pasar. Pues que la idea es que los eventos pues no ocurran mucho, pero nadie está exento de que ocurra. Entonces aquí les damos unos pequeños ejemplos a nivel financiero, digamos, ¿qué nos puede pasar? La afectación de la rentabilidad, posiblemente. Puede haber extra costos, pues tengo posiblemente, dependiendo del evento que haya pasado, me puede afectar pólizas. A nivel de reputación, si de pronto estamos hablando de un tema de contaminación de la carga, un ejemplo, se contaminó. ¿Qué día me enteré que ahorita llegó una importación y fueron a devolver el contenedor y en el trayecto, o sea, el cliente le entregó a la transportadora el contenedor y en el trayecto de la bodega del cliente al puerto, metieron marihuana. Entonces yo les decía, y pues el contenedor iba vacío y la marihuana fue muy evidente, pues obviamente en el retén se dieron cuenta y de una, pues llamaron al cliente. Entonces yo decía, bueno, en primer lugar, pues no fue una banda muy, yo diría que son unos novatos,
porque generalmente esos son cargas que van muy camufladas, no van así como tan evidentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nos requiere una policía, nos requiere un pruebe de usted qué hizo para conocer a su cliente, un pruebe de quién fue su proveedor. En parte la sabe, usted se dio o qué hizo, o dar cuenta, lo que llaman los abogados la debida diligencia. Entonces, esos son diferentes aspectos que con un solo riesgo me afectan. Y pues, dependiendo de la gravedad, ya estamos hablando de procesos jurídicos o sanciones. Porque si se evidencia que la empresa omitió algún control que tenía que hacer, hay una sanción. ¿Sí? O dependiendo de la gravedad del asunto, ya estamos hablando de un proceso jurídico. Y generalmente ya estamos involucrando un representante legal, una junta de socios, bueno, lo que aplique dependiendo del sector y de la empresa. Entonces, estos son unos ejemplos, así que les quería contar. Es importante que ustedes en la matriz de riesgos incluyan o desglosen, antes de evaluar el impacto general, es buena práctica que ustedes los desglosen en los aspectos que para su cadena de suministro es importante. O acá, siempre es con el enfoque de cadena de suministro. ¿Qué me afecta a mi cadena? Porque muy seguramente, si es una empresa del sector petrolero, yo tengo que incluir el tema ambiental. ¿Sí? Pero si yo soy un agente de carga que coordina operación, posiblemente el tema ambiental sí está presente, pero no es tan relevante como estos criterios. ¿Sí? Entonces, estos criterios no hay ningún lado que se los digan exactamente cuáles deben ser, no hay ninguna norma que les diga tiene que tener, no, ustedes lo definen. Ahí es donde empieza el auditor a revisar, el auditor revisa qué, o sea, que ustedes contemplen sus impactos, pero nosotros definimos el cómo. Y esto entra dentro del cómo. Que voy a tener en cuenta qué aspectos para mí son relevantes, que me afectan mi cadena de suministro. Para que ustedes mañana digan, el financiero sí me impacta, pero me importa más el legal. O ahora, en las empresas que están muy vigiladas con el tema de super sociedades, el tema compliance. Ya hay un aspecto puntual que se habla de compliance. Entonces, fíjense que esto no hay nada fijo, no hay nada estándar, es acorde a su empresa, a su cadena. ¿Listo? Aquí yo les doy un ejemplo muy sencillo del desglose de cuáles son los aspectos que podría tener en cuenta para definir cuál es mi impacto. Entonces, fíjense que siempre tenemos que estar enfocados en lo que me afecta mi óptimo funcionamiento de la cadena de suministro. Entonces, como es un sistema semi-cuantitativo, es decir, yo hago una mezcla de estadística, o sea, números, yo lo evalúo en números puntualmente y luego defino unos criterios. Entonces, aquí les coloqué los mismos del otro. Legal, para mi empresa, digamos, no sé, Coquito Pérez, es importante la parte legal, es importante lo financiero, la reputación que va asociada a la imagen, la operación y ahí les adicioné el administrativo. El administrativo también puede ser una parte importante que afecta, porque la parte administrativa puede ser más a la parte de compras, de un recursos humanos, ¿sí? Como esa afectación a esos procesos que no necesariamente se ven reflejados en la cadena de suministro, porque como se ve en otros episodios, la cadena de suministro me dice qué hace mi negocio y yo identifico procesos y partes involucradas. Pero muy seguramente, dependiendo del tamaño de la empresa, van a haber unos procesos que no necesariamente están en la cadena, pero no quiere decir que yo no los contemple en mi gestión de riesgo, ¿no? Al contrario, yo los tengo que contemplar, pero posiblemente en otra matriz o en otro documento. Y de igual manera en el impacto. Si, digamos, estamos hablando de un tema de liquidez, pues toda la parte administrativa se verá afectada, ¿sí? Entonces, esto es como un desglose, es un ejemplo.
Ustedes lo pueden adaptar acorde a su empresa, a su sector, al sistema de gestión que estén implementando o al que quieran implementar. Definen cuáles son esos aspectos relevantes que afectan a la cadena y le dan una valoración. Al final, sacamos un promedio de la consecuencia. ¿Listo? Cuando yo tengo claro cuáles son esos aspectos que voy a tener en cuenta, ya empiezo a definir cuál es mi criterio. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo. Entonces, aquí ya les cambié un poquito el escenario. Aquí mi clasificación ya quedó en 3, alta, media o baja. Usted, esta parte va acorde a su metodología. Como nosotros decimos con Leo, uno no discute metodologías. Las metodologías es la que a la empresa le funcione y le entienda. Lo importante, ¿cuál es? El objetivo. O sea, que tengamos claro cuál es mi gestión de riesgo, qué me puede pasar, qué controles hago y qué hago para ese riesgo. Entonces, aquí en la calificación va acorde a su metodología, que es la que ustedes han definido previamente. Y en los aspectos ya definimos qué, o sea, cuál es el rango que va a tener en cuenta que me pueda afectar. Esto ustedes lo definen acorde a la empresa. Eso no es estándar, ni tampoco hay una ley, nada. Eso ustedes lo va acorde a su cadena de suministro y a su empresa. Entonces, un ejemplo, en la parte legal. Yo dije que en mi criterio bajo voy a colocar es de que puede haber una molestia de las partes interesadas. Aquí yo ya involucro partes interesadas. ¿Y quiénes son? Son todos, ¿no? No sé. Bueno, las partes involucradas, pues un recorderis, son todas las personas o actores involucrados en mi cadena de suministro y o empresa, como clientes, proveedores, bancos, todos. Entonces, en la parte legal yo digo, posiblemente hay una molestia, pero no necesariamente puede haber un proceso jurídico. En el medio, yo digo, hay una molestia, ¿sí? Y posiblemente quieran iniciar algo jurídico o hay una afectación de pólizas, ¿sí? Puede ser. Y en el alta yo ya digo, ya, es fijo el proceso jurídico. Fijo, ya hay una afectación legal formal de la empresa. Ya estamos hablando de que se está afectando el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Esto es un ejemplo. Ustedes lo pueden dividir en más criterios o en más, de acuerdo a su metodología. Pero esto es un ejemplo. En la parte financiera, yo necesito definir qué valor o qué impacto financiero le voy a poner cuidado, o más que poner cuidado es cuál es el relevante para mi empresa. Entonces, un ejemplo, en baja yo digo, bueno, yo puedo tolerar hasta 3 millones, un ejemplo. 3 millones, yo digo, bueno, sí, fue un impacto, pero es algo que podemos solventar o aceptar, ¿sí? Y los costos adicionales, pues sí, ahí ustedes como que hacen una mezcla, hacen una estandarización. En el medio yo ya le empiezo a aumentar mi valor. Entonces ya digo, bueno, de 3 millones hasta 20 millones, yo ahí sí ya digo, ojo, ¿qué pasó ahí? Eso ya me afecta mi rentabilidad, eso ya me afecta procesos, eso ya quiere decir que algo fuerte pasó y tengo que poner todos mis controles y mis ojos en eso. Y en alta es cuando ya sobrepasa su monto tolerable y es donde ya definitivamente activamos todas las alertas y qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tanto dinero? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué parte de la cadena? ¿Qué actor? ¿Qué proveedor? ¿Qué cliente? Sí, nos empezamos a volver. Pero clave que nosotros le demos un valor que tengamos claro cuál es como mi tolerancia financiera frente a una materialización o un evento. ¿Listo? Perdón. En la parte reputacional viene ya siendo la parte de la imagen. ¿Cómo me ven a mí? Mis clientes, mis proveedores, los bancos también, ¿sí? Entonces en la baja yo digo, sí, no me afecta, no me afecta mi imagen, tampoco me va a afectar mis encuestas. Fíjense que aquí nosotros empezamos a involucrar controles a veces si es necesario. Por ejemplo, en otras normas nos habla del tema de comunicación. Aquí yo puedo estar incluyendo algo de eso. La encuesta de mis asociados no se ve afectada, ¿sí? En la media yo puedo decir, posiblemente si ya me afecten mis encuestas, ya me empieza a afectar mi imagen, ya de pronto haya un disgusto, algo que me afecte como tal
la marca de la empresa. Y en la alta, ya fijo, me afectaron la marca, me afectó la imagen, el cliente se fue, o hay pérdida de clientes. Eso generalmente pasa en riesgos, en eventos de contaminación de la carga, lavado de activos, ¿sí? Ese tipo de riesgos, porque es cuando ya los noticieros ayudan mucho, ¿no? Ellos son muy amarillitos, dicen, Pepito trafica, Pepito lava activos. Y en qué pasa, se prenden las alertas y todos los bancos, o bueno, bancos, clientes o proveedores posiblemente se retiren, porque pues nadie va a transportar o a hacer operaciones con ese cliente que está en lavado de activos, ¿sí? Eso generalmente se ve en esta parte de la reputación. En la parte operativa es donde yo defino también mi tolerancia o esa escala que de verdad me afecta mi operación. Aquí se habla en horas, pero ustedes pueden hablar acorde a su operación, si son días, o si son minutos, o si son unidades, también pueden definir, ustedes lo pueden ajustar. Digamos que esta parte es muy adaptable a lo que es su empresa, a lo que es su sistema de gestión, a su cadena de suministro. Si ustedes me dicen, no, para mí no es importante las horas, sino las unidades, si hablamos de una planta de producción. Entonces, si a mí, yo puedo tolerar hasta 10 productos no conformes, un ejemplo. Entonces, listo, póngalo ahí. Entonces, en la baja yo digo interrupción de mi proceso de fabricación y hasta 10 productos no conformes, un ejemplo, puede ser. En la media yo pues, si no, ya de 11 en adelante yo digo, ¿lo que pasó aquí? ¿Cierto? Y en la alta ya pues es un rango más alto, digamos que si no 50, un lote, lo que ustedes definen. Esto es abierto, lo que les digo, estos son simples ejemplos, pero para que tengamos claro qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de definir ya un impacto global de ese riesgo. Y acá también les adicioné objetivos. ¿Cómo me afectan mis objetivos? Eso me parece muy interesante porque acá es donde analizamos si ese evento me puede afectar parte de mis objetivos del sistema de gestión. Si me afectó 1, 2, 3 indicadores. O si el resultado que me genera ese evento me afecta algo de mis objetivos. Que en teoría sí debe ser así. Porque todo el sistema de gestión debe ser coherente. Entonces, si hay una materialización del riesgo, eso se debe reflejado en algún indicador asociado que a su vez está asociado, está así, relacionado a un objetivo. Entonces, en teoría, nosotros sí tenemos que tener alguna afectación de mis objetivos. Solo que aquí yo defino un porcentaje. Entonces, me afectó el 15%, me afectó un objetivo, o 2, de 10, un ejemplo. Ah, listo, baja, me afectó, pero no me dolió tanto, digámoslo así. En la media, no, ya me afectaron 4 indicadores o ya me afectaron dos objetivos principales. Entonces, hay que poner alertas. Y en la alta ya pues nos afectaron más cosas, más del 60%. Ahí se colocó 61%, pero lo que les repito, eso es un ejemplo. Pero el enfoque es, ya me afectó. Objetivos, me afectaron indicadores, o sea, fue un golpe duro, duro para la empresa. Puede ser un ejemplo claro el tema del COVID. Todo este tema de la pandemia, eso nos afectaron muchas cosas. Ese muy posiblemente si lo pasamos a una matriz de riesgos y miramos los objetivos, muy seguramente nos afectaron varios. Entonces podríamos decir que es un impacto medio y alto, ¿sí? Entonces cuando ustedes ya tienen claro y definido qué es lo que le afecta a su empresa, entonces yo ya los valoro. Ahí sí ya hago mi evaluación. Y aquí es donde nos unimos con lo que hablamos en otras charlas, episodios. Tenemos en cuenta mi amenaza, tengo en cuenta mis vulnerabilidades, mis controles y mi impacto. Y todo eso me da mi nivel del riesgo. Y ese es un nivel del riesgo integral, donde ustedes tuvieron en cuenta todos aquellos aspectos, todos los efectos, todos los, o sea, sí, las afectaciones que tiene la empresa o que tiene su sistema de gestión. Esto es algo estándar. Esto aquí no estamos hablando de X norma, no. Esto aplica para todas las normas y para todos los sistemas de gestión. ¿Listo? Ahora bien,
En la parte de esta consecuencia, yo también puedo integrar sistemas de gestión. ¿Qué quiere decir? Hay ciertas empresas que tienen 9.000, tienen VAX, tienen 28, sí tienen N sistemas de gestión. Yo puedo integrar los sistemas, las matrices de riesgos, pero debo tener en cuenta tres aspectos. El enfoque, o sea, de qué estamos mirando, qué riesgos, y una cosa es un riesgo de calidad y otra cosa es un riesgo EA, digamos. ¿Qué requisito me pide la norma? Y las valoraciones. En las valoraciones, digamos que es estándar, pero en el criterio de cada valoración, digamos, en la consecuencia que es la charla de hoy, ustedes pueden agregar, así como se colocó el aspecto legal, ustedes pueden colocar el aspecto de calidad y el aspecto de seguridad o el aspecto de VAX. Ustedes lo pueden incluir ahí. Entonces ustedes definen. En calidad, ¿qué quiere decir un impacto en calidad? No, es que si me afecta la satisfacción de mis clientes, yo lo tengo que contemplar. Entonces, medio, me afectó. Alto, me afectó a muchos clientes. Bajo, no me afectó. VAX, ¿qué quiere decir VAX? En la consecuencia, no, en la confiabilidad. ¿Sí? Ustedes en esa parte de los criterios pueden incluir sistemas de gestión, los pueden integrar, pero tienen que definir claramente qué es lo que van a tener en cuenta para cada uno de las normas o de los requisitos. ¿Listo? Entonces aquí yo les traía como un ejemplo, pues hablando de COVID, de los impactos. Entonces un ejemplo, como podemos tener impactos negativos y positivos, aquí son algunos de los negativos, porque realmente son N. Yo creo que, como lo habíamos visto ahorita, van a haber inciertos. Hay ciertas consecuencias que todavía no tenemos claro que es a raíz de una pandemia. Pero aquí les traigo como unos principales a mis criterios, que digamos el tema financiero. Generalmente estamos como en crisis mundial porque es en todo lado que estamos viviendo una afectación económica, nos alteró las formas de trabajo, nos afectó la restricción de movilidad, todo el tema de los protocolos de bioseguridad los asociaron a un aspecto legal, entonces las empresas se tuvieron que enfrentar de repente a mañana no abra si no cumple con el requisito legal que sacaron ayer. Entonces, corra con todo lo que hay que cumplir para que pueda funcionar. Un ejemplo. Entonces, aquí, por eso los coloqué unidos, porque unieron el legal con los protocolos de seguridad y si usted no lo cumple, no puede abrir. Es un impacto negativo, porque ¿cómo así? Algo repentino. Me afecta mi continuidad de negocio. La mayoría de las empresas la afectó la continuidad de negocio. También nos afectó o nos hizo hacer un cambio repentino, fugaz, de todo el acceso a la información de la empresa, de los procesos, porque veníamos acostumbrados a en las AZ del archivo del cuartico de la esquina. Ahorita no, ahorita vaya y búsquelo. ¿Cómo hacemos? Si estaba allá en la esquina. Entonces, lleve el mensajero, escanelo, tómele una foto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso es algo repentino que pues, es un cambio que nadie, pues, la mayoría de las empresas, pues, estaban como tan preparadas para eso. Pero a nivel positivo también tuvieron cosas. Un ejemplo, gracias a la pandemia, pues todo el tema del teletrabajo, en general cuando uno habla con las empresas, han manifestado que todo el tema de reuniones se incrementaron. ¿Por qué? Porque ahora sí tienen un poco más de tiempo de reunirse con las personas. De pronto esas reuniones que después de hace, ya al estar desde casa ya como que los obligó a dejar un espacio. Oye, reunámonos. ¿Cómo van? ¿Qué han sentido? En ese sentido, a mi modo de ver, sí siento que ha sido como un impacto positivo, esa unión de procesos virtuales, pues por lo general, ¿no? Porque pues no falta. El tema de digitalización de los documentos nos obligó a tener ese chip de ahora somos digitales, digitalizar, no imprimas, mándame el correo, pásame el PDF, ponlo en la nube, ¿qué backup tenemos? Nos obligó a ir ahí, que realmente es un avance, pues que nos aceleraron un poquito, pero pues es una forma, es un avance. Se disminuyó todo el impacto ambiental, todo el tema de impresiones, huellas de carbono, carros quietos, o sea, el ambiente, el impacto ambiental se disminuyó, pues eso es algo bueno, ¿sí? Y también nos abrió
el horizonte de mirar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de hacer tareas que de pronto antes las personas pues como que no lo contemplaban porque no lo veían necesario. Ya ahorita como que nos contemplan nuevas formas, nuevos mecanismos de seguir trabajando, pero ya de manera remota o de otros lugares. Entonces, pues básicamente eso es lo que les quería contar. Era algo muy corto, muy puntual el tema de impactos, concreto. Entonces, pues nada, no sé si tenemos alguna pregunta o algo. Super Nata, excelente presentación, de verdad, muchas gracias. Creo que a todos nos pusiste a analizar algo muy importante y es que definitivamente en las organizaciones y sobre todo las que hemos empezado a adoptar programas de gestión de riesgos y programas de seguridad o literalmente estándares internacionales que como siempre nosotros los hemos llamado buenas prácticas, pues efectivamente tenemos que empezar a entender y sobre todo cuando estamos en el proceso de sensibilización con los líderes de proceso. Oigan, ¿por qué el impacto, por qué la consecuencia es tan importante medirla dentro de la organización? ¿Sí? Yo te quería preguntar algo, ya que ya Juan ahorita te va a dejar que preguntes. Nata, tú mencionabas algo muy importante y es que definitivamente las consecuencias y a través de lo que ocurrió ahorita con el COVID, pues impactaron de una manera bastante fuerte. ¿Tú crees que definitivamente en las empresas se fortaleció la estrategia de gestión de riesgos? ¿Siguió igual o empeoró? Desde tu punto de vista, Natalie Minota, lo que hoy ha visto en el mercado, lo que ha visto en las empresas, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Bueno, yo le voy a responder al modo de mujer. Depende. ¿Por qué? Porque si la empresa ya tenía algo de sistemas de gestión, claro que sí, me permitió fortalecer y reafirmar la importancia de la gestión de riesgos con una gerencia. Pero si ya la empresa hablaba algo de riesgos, ya tenía algo de gestión de riesgos. Pero si es esa empresa de que ni idea qué es esto, digamos que implícitamente lo está obligando a pensar que hay un riesgo sin conocer todo el marco técnico que pues, nosotros ya conocemos afortunadamente. Entonces, de alguna manera sí pienso que nos ayudó a fortalecerlo, porque pues es algo evidente que nos puede pasar, y como una vez me decían en Perú, es que eso aquí no pasa, no pasa. Entonces ahorita es la época del sí pasa, sí puede pasar. ¿Cuántas probabilidades de pandemia había? Yo creo que nulas, y sin embargo pasó. Entonces, nos abona un terreno el tema de cuando ya empecemos a hablar de gestión de riesgos, ya nos queda más fácil de que la gente nos entienda, porque el tema de gestión de riesgo, mi modo de percepción es que esto es como mandarín. Uno le hablaba a la gente de gestión de riesgo y nada, ¿qué? ¿De qué me habla? Entonces, comentar, mire, es que a usted le puede pasar esto, por esto y esto. Ya con pandemia, eso nos ayuda. Entonces, digamos que esa introducción va a ser un poquito más fácil de que nos entiendan de lo que estamos hablando. Ok, Nata, última pregunta para que Juan nos ayude. ¿Tú crees que en el núcleo de las empresas qué debe estar primero? ¿Qué crees que debe estar primero? En ¿La cuanto a gestión que, de riesgos? ok, ¿La gestión de riesgos o la cadena de suministros o la tecnología? ¿Qué debe estar en el núcleo de las empresas hoy? Enuméramelo, 1, 2, 3. Primero tal, segundo tal y tercero tal. yo diría que primero es conocer dónde estamos, qué somos, dónde estamos, O que sea, la sería cadena la de cadena. suministros. Ok, Claro. 2. ¿Qué me puede pasar? La gestión de riesgos. Gestión de riesgos. Y 3. 3, la tecnología. Ok, listo. Esta pregunta se la hago a todos los invitados porque obviamente ahí es donde empezamos a analizar. Juan Molina tiene por ahí levantada la mano y nos quiere hacer una pregunta. Juan, por supuesto, por favor, de la casa. Activa el micrófono, Juan. No, no es una pregunta, es un aporte complementario a lo expuesto por Natalie. Yo los invito a mirar esto que nos acaba de hablar de los impactos y devuélvanse a una preguntita que nos hacen en los programas de seguridad, que fue mi exposición, niveles de criticidad. Y ahí ya yo me fui
exclusivamente a los asociados de negocios, tareas críticas y procesos críticos en la cadena de suministros, y me voy a los temas de seguridad del personal. Es tan sabio el tema del nivel de criticidad que va asociado a esta discusión de los impactos. ¿Qué tanto ese asociado de negocio, por su nivel de criticidad y la tarea compleja que desarrolla en mi cadena de suministros, al fallar o al no hacer la tarea, valga la redundancia, me genera un impacto? ¿En qué orden? En la misma tablita que la llevaba Natalie: legal, y así como la llevaba en sus 5 aspectos. Entonces, el concepto también de impacto es trasladable a esos 2 ejemplos que yo coloco. Y frente a la pregunta que le hiciste a Natalie, aprovecho y contesto la primera, por mi aporte. Yo trabajo para el gremio asegurador y entonces coincido con Natalie. Los que ya hablaban de riesgos y se preocuparon. A mí, en lo personal, me enviaron a empresas a hacer el análisis de contexto de estos impactos en las cadenas de suministro por COVID. Y tuve la experiencia de trabajarlo con empresas, pues, de orden multinacional, y ellos sí se tomaron la tarea de actualizar el contexto y de redefinir todo lo que era el impacto, y salieron cosas muy buenas, sobre todo en las cadenas de suministro marítimas y aéreas, salieron cosas muy buenas. Los que no, yo creo que todavía siguen perdidos. Hasta ahora están tratando de entender qué es el impacto de un riesgo y ya han perdido el negocio. O están tratando de salvarlo. O sea, están en plan de emergencia y contingencia, pero como nunca entendieron el riesgo, lo están aplicando para sobrevivir. Resiliencia están aplicando. Y la segunda, cuando tú me dices las 3 preguntas que qué es primero, coincido con Natalie. Primero, la cadena de suministros, porque es el contexto. Eso es el contexto. De ahí nos vamos a la gestión del riesgo como método y finalmente la tecnología como medio de apoyo a la gestión del riesgo, porque desde la tecnología podemos implementar N1000 controles que ayudan y facilitan las cadenas de suministros en el enfoque de los programas, que son las 3 palabras claves que le gustan a mi apreciado ingeniero Leonardo Garcés: seguridad, facilitación y confianza. Muchas gracias por dejarme intervenir. Excelente, bien. Mire que en todos los Go Labs siempre yo pregunto la misma pregunta. Pregunto lo mismo. En el núcleo de una organización, ¿qué estará primero? ¿La tecnología, la gestión de riesgos o la cadena de suministro? Es una pregunta, simplemente no hay una verdad absoluta, no puedo decirles es que es así o algo así, no. Aquí hay tormenta de ideas y todos estamos para aportar. Miren, sé que todos están esperando mi presentación el día de hoy también para aportar a lo que decía Nata. No vamos a alcanzar a hacerla porque respetamos los tiempos de esa hora. Estaba apasionante la presentación de Nata y no podíamos interrumpirla. Pero vamos a hacer algo para los que están hoy acá, para que no se tengan que volver a inscribir, el formulario, la cosa. Para el Go Labs de hoy en 8 días, yo les mando la invitación directa para que entren y yo arranco de una con el cierre que Nata nos quiso hacer hoy y desde la óptica de Leonardo con respecto a los niveles de riesgos. Va a estar muy emocionante el tema porque les tenemos preparados un ejemplo bastante interesante con respecto a cómo podemos llevarlo y finalmente cerrar la metodología que quisimos compartirles el día de hoy. De verdad, Nata, te agradecemos muchísimo. Gracias por haber compartido un rato de tu conocimiento. Sabemos que para todos es un esfuerzo tremendo estar acá, pero nada, recuerden que en nuestro canal de YouTube, Consultor Go Labs, ahí están las redes sociales en el chat. Tú puedes ver los 5 episodios anteriores, bueno, los 4, el viernes se lanza el 5.º episodio y este quedaría lanzado para el próximo viernes. Entonces, para que tú los veas nuevamente, si quieres, nos hagas comentarios, dale si te gusta, si no te gusta, no importa. Y Leo, nuestro del equipo Team, acaba de colocarles en el chat una encuestita. Siempre la ponemos para que ustedes nos propongan más temas para la segunda temporada que se nos viene. Acabamos esta más o menos a finales de abril, vamos a arrancar la segunda temporada y vamos a ver con qué temas nos vamos, con 10 episodios bien estructurados donde todos podamos seguir potenciando nuestros conocimientos. Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO Founder de Consultor Go Labs y les agradezco mucho a todos haber estado el día de hoy. Muy amables. Gracias, Leo. Gracias a todos.
Feliz tarde.